amigas, amigos, que tenemos el privilegio de contar con esta audiencia cautiva ya 20 años. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta semana es una semana para el pueblo dominicano y para la justicia, que ya presentó los cargos definitivos contra los imputados del caso Melusa, un expediente de 12,000 y pico de páginas, y que todavía pueden aparecer otros que podían sentarse en el banquillo de los acusados. Nosotros, desde esta tribuna modesta, queremos dar constancia de que los abogados de la defensa del ex procurador general de la República están haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? De meritar los cargos que tienen sus clientes. Ahí están apareciendo ya una cantidad de testigos a descargo, Guillermo. Sí. Exactamente. Pero esos testigos tienen que saber que ellos, que tienen el rol de atestiguar, de aclararle al juez y al Ministerio Público, serán también interrogados de manera feroz por los abogados de la defensa. Y puede darse el caso que de testigos pasen a ser imputados. Nosotros queremos que en este juicio haya un verdadero juicio imparcial, lejos del juez Severino, que en su prontuario ninguna de sus sentencias fue para descargar, todas fueron para condenar. Entonces ya tenemos casos con experiencia vivida de que el juez que se aleja de condenar y poner a un hombre en libertad es juez corrupto. Tenemos esta semana el proyecto de ley de la extensión del dominio, pero el famoso Código Penal se lo quieren achacar a la Iglesia, cuando ahí hay situaciones que están lejos de la palabra. Guillermo, así comienza nuestro programa y tenemos muchos temas hoy. Sí, la agenda está bastante abundante, está abundante la agenda, y no solamente en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional, Martín, tenemos muchas situaciones que son de tomarse en cuenta. Fíjate que las últimas horas fue derrocado el presidente de Sri Lanka, una protesta que tenía ya varias semanas efectuándose. Eso afecta cuando un país democrático o pseudodemocrático empieza un proceso de inestabilidad, es una corrida, afecta a la comunidad internacional, pero también es de llamarse la atención. Fíjate que esta protesta de Sri Lanka no solamente son protestas de ahora, son protestas que están saliendo en toda la prensa internacional, donde son efectos, porque una de las razones que genera esto es el hecho del desabastecimiento de productos. Estaban racionando la combustible por no dejar en Sri Lanka, porque el Estado no podía sustentar la compra o la reposición de esos bienes y servicios. O sea, el combustible en Sri Lanka estaba siendo racionado. Ahora mismo en Holanda hay una escasez de productos en los supermercados, no porque no se puede reponer, sino por las protestas de los transportistas en Holanda.
O sea, el mundo está bastante convulsionado. En Argentina, aquí en el patio de nosotros, una situación parecida también, una protesta que llegaron hasta la Casa Rosada, donde le piden la renuncia al presidente. O sea, Nicaragua... ya pasó en Canadá. Sí, en Canadá hubieron una protesta de los transportistas. En Nicaragua ahora hay un país con un gobierno de facto, un gobierno de fuerza, en el que lo último que ha hecho este gobierno, Leo, tenemos unas imágenes de las monjas ahí que son expulsadas de Nicaragua, una barbaridad, un atentado a su mismo pueblo. Eso es normal en un gobierno de fuerza, que no piensa en el pueblo, que piensa en complacerse ellos. Ahí están las hermanas de la caridad. Lo grande es que esas hermanas se dedican a cuidar enfermos solamente. Esas hermanas jamás dan declaraciones en los medios de comunicación. ¿Quién funda las hermanas de la caridad? La Madre Teresa de Calcuta. Señora, la Madre Teresa de Calcuta es la fundadora de las Hermanas de la Caridad. Son personas apolíticas totalmente, que sirven, que cuidan enfermos terminales. Ahí están las imágenes de ellas en el cruce fronterizo con Honduras. Que no quisieron la declaración. No, por lo menos hicieron algún comentario fuera de cámara, pero no hicieron, y se iban profundamente adoloridas por el trato vejatorio. Y abandonaron todas las porque ellas hacen voto de pobreza. O sea, no hacen voto no tienen amor por nada material, les interesante. Señores, esas hermanas atienden leprosos, atienden personas con tuberculosis, atienden personas que tienen enfermedades de alto contagio, y ellas dan su vida. Y este gobierno de ese delincuente que lamentablemente está en Nicaragua, él y su señora esposa, que ostenta el mismo título de delincuente también, igual que él. Que sería un caso que no se demostró nunca en los tribunales, que él fue acusado de abusar sobre su hijastra. Él fue acusado de eso. Bueno, una persona que se ha burlado de un país como ese, cualquier cosa que uno piense es poco. Pero así está el mundo, señor, en esta semana sumamente convulsionado. En cuanto al aspecto internacional, todo esto nos dice a nosotros que aquí en el patio, aquí en la República Dominicana, que todavía podemos ir a un supermercado y tenemos abastecimiento de todos los productos. Vamos a cualquier estación de servicio y están los hidrocarburos, están ahí a disposición con precios controlados y subsidiados todos, para evitar que el precio aumente a un nivel que detone una inflación en la población. Debemos darle gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno en ese sentido, a diferencia de muchas personas que quizás el gobierno comete sus errores, es de humano errar, pero le ha hecho frente a esta crisis y ha mantenido un control, cuando estamos viendo que en otros países lo que está pasando. Fíjate, nosotros no estamos lejos de esas cosas, porque aquí seguimos llevando una vida de francachela. Aquí las familias que tienen 5, 6 carros lo mueven todo con una facilidad enorme. Pero como nosotros como cristianos, hay algo que no debemos dejar pasar, que es la indulgencia plenaria. Este año es de la indulgencia plenaria por los 100 años de la declaración de la Asamblea, donde a la Virgen de la Alta Gracia la cogemos, la sentamos como nuestra madre espiritual. Y la indulgencia plenaria para los cristianos es muy importante. Indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Cuando un cristiano va donde el sacerdote y le hace una confesión de sus pecados, el sacerdote tiene la condición que lo
suerve de su pecado a los cristianos, ¿verdad? Sin embargo, eso es como si fuera una tabla. Le saca los clavos, pero los hoyos quedan. Con la indulgencia plenaria pero cuando hay un arrepentimiento de verdad, cuando hay un arrepentimiento distante a ir donde el sacerdote y decirle lo que tú quieras, y la indulgencia sin tener un verdadero arrepentimiento. Y tenemos la base fundamental del arrepentimiento, que es Jesús en la cruz con dos ladrones. Hay quienes le llaman el ladrón bueno y el ladrón malo. Así es. Y aquel ladrón que tiene un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Él debiera estar en otro sitio, él no debiera estar aquí, porque no ha hecho nada. Nosotros sí tenemos que estar aquí. Señor, cuando en tu gloria esté, acuérdate de mí. Sí. Es el primero. Y el otro, el malo, lo que le dice, si tú eres el Hijo del Hombre, apéate tú y quítame de aquí. Sí. Entonces, el arrepentimiento. Y lo voy a congelar, a ligar a esos testigos que han tenido arrepentimiento, después que cogieron su chele, después que cogieron su peso, ahora ellos están, que yo no he hecho nada. A mí que me registren, a mí me dieron ese dinero, y yo ese dinero, yo no sé lo que él estaba haciendo. Yo nada más tenía que dar un 20%, yo nada más tenía que dar, y ojo, que yo no me quiero referir al señor Alain, pobre muchacho, porque yo tengo un problema personal con él. Y lo enfrenté cuando él era procurador. Pero ahora, como cristiano, lo que me da es pena lo que está sufriendo esa familia. Y una familia amplia, hasta con sobrinitos pequeños. Que esos sobrinitos pequeños que él tiene ahora también van a sufrir esa consecuencia. Repito, sobrino pequeño. ¿Tú sabes que él tiene sobrinito pequeño? No conozco a su familia, no. No, pero bueno, cercano. Sí, él tiene. Entonces a mí, la verdad que la familia, de lo que tienen que ir a llevarle alimentos, que hay una prohibición que en las cárceles se debe ser horizontal con los alimentos. Y que ese nuevo modelo penitenciario, que nunca se habla, ¿tú sabes quién por qué lo comenzó? Fue en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2002. Uh-huh. Eso es del gobierno del presidente Hipólito Mejía Domínguez. Ahí se inicia ese modelo de gestión penitenciaria. Mira, ante esa situación que tenemos, de ese caso que ya está circulando en los medios, la acusación formal, aunque no se le ha hecho o formalmente, valga la redundancia, a las defensas técnicas de cada uno de los imputados, se le ha notificado la querella, pero circula ya en los medios de comunicación. Pero ya se le presentó al juez. Sí, pero bueno, lo que pasa es que una cosa no corrige la otra, Martín. O sea, técnicamente, la filtración de la información posterior al depósito ante el juzgador hace que la misma sea de dominio público. Pero también no deja de ser menos cierto que no se le ha notificado formalmente a las defensas técnicas acreditadas. O sea, hay una pequeña línea. Yo siempre lo digo, Martín, y yo en esto voy a ser inquisidor, y que me perdone el amigo presidente Luis Abinader y su equipo que lo acompaña, a los que quiero algunos y otros a los que desprecio profundamente por sus acciones. Pero tú eres amigo del presidente. Claro, no, yo nunca lo he negado, y yo a él lo admiro, a él, y siempre le he dicho que creo en él. Yo no creo en todo lo que lo acompañan. Yo creo en él y en un grupo de él, y hay otros que les tengo su reserva, porque sé lo que han hecho y sé que muchos van a pagar las consecuencias de lo que han hecho, pero eso no es el momento de hablar de eso ahora. Lo que quiero dejar dicho en este caso, Martín, es que
yo lamentablemente siempre me he declarado como un esclavo de la ley. Yo soy lo que dicen en la calle un leyita. O sea, yo lamentablemente, esto está junto a mi cama, a mi mesa de noche hay 2 libros. Está la Biblia y está la Constitución. Yo no tengo más nada que hablar. O sea, la diferencia, Martín, entre venganza y justicia es una línea muy fina que se llama debido proceso de ley y las garantías mínimas constitucionales. Entonces, desde que cualquiera sea el bien en contra del bien, se vuelve mal. O sea, eso está escrito. O sea, usted tiene que cumplir un debido proceso. Cumpla ese proceso y haga lo que tiene que hacerse, pero desde el momento en que un persecutor, en nombre de la justicia, no cumple el debido proceso, la diferencia entre él y al que él persigue no existe, se pierde. Sí, lo que pasa es que este es un caso muy especial. Todos los casos son especiales, pero Martín. es más que este. No, óyeme, todos los casos. No. Este es un caso. Don Julio Curio decía, cada caso es una tesis. Ese es un caso. Déjame a ese ilustre abogado. Eso lo decía. Déjame a Julito. No, Déjalo. Sí, está bien. Déjalo. Pero gran amigo. Sí, gran amigo. Eso no está en discusión. Lo que te estoy diciendo es una frase de él que tiene bastante asidero y bastante peso. Sí, pero o sea, cada caso, si vamos a eso, cada caso tiene una particularidad. No. Cada caso es distinto. Pero este caso es un caso que jamás había sido visto en este país. Este muchacho. No, aquí hay casos que son. Y a él lo quieren inculpar. Ese a él no, solo. Martín, ese no. A él solo. Todos estos casos son casos que nunca se había, porque nunca se había visto una persecución seria en contra de la corrupción. Exactamente. ¿Tú habías visto generales presos y perseguidos? Sí. Los de Jorge Blanco. Sí. Y eran perseguidos políticos. Ahora no. Aquella persecución no tiene los mismos matices que esta. No tiene los mismos elementos. Entonces, ni la misma prueba. Bueno, entonces, lamentablemente, es importante que se cumplan las normas y que la justicia se haga. ¿Cómo tiene que hacerse? Sigo teniendo la misma... sigo creyendo y la misma convicción de que los militares deben haber cárceles militares, aunque sean cuidados en ese momento por el nuevo modelo, por lo que sea, pero deben haber cárceles militares. Mira, ese no es un privilegio en ningún momento. Eso es así. Martín, mira, antes de ir a la pausa, Leo, por favor, apóyame con las imágenes de Juan Pablo II. Tenemos unas imágenes de Juan Pablo II de 1987, en una visita que hizo a Chile, que yo quiero ponerla antes de... Dura. Ponle el audio, Leo, por favor. Vamos a empezarla y ponme el audio aquí para que la escuchemos aquí. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Señores, vamos a una pausa. Antes de la pausa vamos a comentarlo. Pero, ¿te quieres comentarlo? Juan Pablo II es el decano de los papas, para mí humildemente. O sea, Juan Pablo II, yo pongo este video ahora en este momento, Martín, porque aunque juzguemos en el amor. Y ahí es que está la razón por la cual yo digo que debemos cumplir los procesos, porque se juzga en el amor, no en el odio, no en el rencor, porque no es una vendetta personal contra nadie. Si la hicieron, le mantenemos su dignidad de seres humanos, le cuidamos y damos con ello un ejemplo a la sociedad de que se le garantizaron sus derechos, de que se cumplieron las normas, porque eso es parte del amor.
No estoy diciendo que está bien ni que está mal. La justicia es, dura lex es lex. La justicia es dura, pero la ley. Pero debemos hacerlo en el amor, como cristianos que somos. Entonces, por eso pongo en este momento estas imágenes del 1987 de la visita del Papa a Chile, donde nos habla del amor, del poder del amor, porque con el amor es que se corrige, con el amor es que se forma, con el amor es que se crea, no es con el odio que se crea, Martín. Por eso en Corintios dice, el amor no es envidioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, fácilmente no guarda rencor. El amor no se deleita con el sufrimiento del otro. En la maldad, si el amor solamente quiere la ternura. En el amor está todo. Y en Corintios, por eso lo dice, que es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita con la maldad, sino que se regocija con la verdad. Eso es lo que tú querías. Señores, vamos a la pausa, no se muevan, breve volvemos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Guillermo, Señores, gracias el por la... mundo sigue convulsionado. Sí. Yo estaba viendo un reportaje que ahora un enfrentamiento posible entre la India y China. Tienen una frontera de 4.000 kilómetros. Y en el año 2020 murieron 20 soldados indios. Pero el otro problema que hay con eso es que ¿sabes quién es el mayor suplidor de armas de los indios, de los hindúes? Los rusos. Y ahora ellos están dudosos conseguirle comprando armas, pero eso es para otros. Mira, déjame decirte que India militarmente es una potencia, porque India tiene situaciones bélicas no solamente con China,
Con con Pakistán, pero seria con Pakistán. O sea, incluso es un espectáculo turístico ver el cambio de mando en la frontera de Pakistán con India. Es un ritual beligerante Lo que se pasa genera es ahí. que ahora los hindúes se están alejando de los rusos porque los rusos están muy cerca de los chinos. Sí. Entonces, bueno, pero eso es un tema a tratar Sí, pero es una, luego. hay que poner atención. Pero puede ocasionar problemas de que se siga complicando la situación en el mundo. Lo bueno, eso es importante que lo veamos porque también fíjate que el asunto bélico mundial está cambiando los matices. Fíjate que acaban de aceptar la entrada de 2 nuevos miembros a la OTAN, que cada país miembro está ratificándolo en su Congreso. Han aumentado sus presupuestos militares porque aunque en este lado del charco, de este lado no nos estamos dando cuenta, la situación de la guerra de Ucrania con Rusia va escalando. Alemania ha tomado acciones para Alemania, no, la Europa completa, para cortar los suministros del gas natural y están cerrándole la economía a Rusia. Cosa que debemos ver con mucha puntualidad. Mira, Martín, ahora yo quiero tomarme unos minutos para mantenernos aquí en el país con el tema del proyecto de ley. Hay 2 PDL que están, 2 proyectos de ley que están en el Congreso que quiero tocar. Mira, el primero, que es el menos conflictivo, es la modificación a la ley 659. La modificación a la ley 659, que es el registro acta de Estado Civil, los registros de Estado Civil, en la que ahí es que se trata la potestad de cambiar el orden de los apellidos. Incluso establece que tú no puedes ponerle el mismo nombre a 2 hijos. Vamos a oír. El mismo nombre a 2 hijos no pueden tenerlo. Mantiene la normativa de que nombres que son denigrantes o ofensivos no se te permiten. Pero tú sabes que hay un asunto, cuando estudiamos derecho nos hablan del derecho consuetudinario y el derecho positivo, que es el que hace... Lo que pasa es que eso lo traen los romanos. Claro, pero fíjate que nuestra cultura es que a ti te dicen, un joven te dice, yo me llamo Juan Pérez Sánchez, y tú dices, Pérez, pues tú eres hijo de Pérez fulano, tú te llamas igual que fulano, si ese es mi papá, y ya tú sabes que el Sánchez corresponde a la madre. Entonces, cuando tú cambias el orden de los apellidos, se pierde una cultura que hay sobre la definición y sobre el control de ese tema. Mira, eso aquí en el país viene más para atrás, y es sobre la esclavitud. Lo del orbe, lo de los santos, lo de Jesús, ¿verdad? Eso quiere decir que eran esclavos de Jesús. Exacto. Lo del monte era esclavo de los almontes. Entonces, por eso que tú ves que del orbe, de Jesús, Francisco de los Rosarios Sánchez, no Francisco Sánchez. Entonces, aquí ya se dio un caso de un presentador de televisión que le cambiaron el nombre. No, él se cambió el nombre porque su nombre Pero era tan la ley, conocido. pero No, él se la ley. puso un nombre más porque Sí. todo el mundo lo conocía como Jackie. Jackie Núñez del Rico. Entonces, Así pero como ese no ella. era su nombre. No, Y me llaman- es como el de distinguido periodista y amigo mío, Uchi Lora. Él no se llama Uchi. No. Son los apodos que se hacen nombre. Se llaman usos y costumbres. Exacto. Entonces, esta ley hay que verla, yo invito a que el Congreso llame a vistas públicas, no que lo conozcan porque ya apresuradamente se aprobó en primera lectura, sin llamar a vistas públicas. Yo no sé por qué hay cosas que debemos verla que afectan costumbres en la sociedad. Otro proyecto de ley, voy a sumar uno más, que es el proyecto de ley de comercio marítimo, Martín, que está ahora mismo en la Cámara de Diputados, fue aprobado en el Senado y está en proceso de segunda lectura en la Cámara. Están leyendo los artículos y separado porque hay grupos que están solicitando que no lo tomaron en cuenta. Una cosa es que usted dé servicio en un sector
en un sector específico, y otra cosa es que usted entienda que usted es parte de ese sector. Me refiero al caso de los suplidores de los buques, los conocidos como ship chandler. El ship chandler es un servicio que se da al buque. No así es parte del comercio marítimo. El ship chandler pero solo tienen 2 o 3 nada más. Sí, pero eso es una licencia que tú adquieres ahí en la Autoridad Portuaria Dominicana. Sí, eso es, tú la solicitas y cumples los requisitos y tienen que darte tu licencia porque eso es abierto. Tú pagas el impuesto y cumples los requisitos y te dan tu licencia de suplidor a buque. Ahora, ¿qué pasa? En los tratados internacionales, los costumbres internacionales, quien representa la embarcación aquí en el país es el agente consignatario de buque, que en República Dominicana ellos se hacen llamar navieros. No son los navieros, pero están aquí, operan como navieros, la Asociación de Navieros, y ellos son los agentes representantes de buque y cumplen una función jurídico-técnica. La jurídica que representa en el país es el domicilio jurídico de las líneas que representa, y operativamente es quien le da la logística para que puedan hacer el servicio, quien le consigue los estibadores en el puerto, quien le consigue los combustibles, aguas, le retira los desechos, le suple agua dulce, y en eso intervienen los ship chandler. Muchas líneas son las que están encargadas de solicitar el servicio. Dentro de sus funciones está solicitar el servicio ¿a quién? A un licenciado, a uno que tenga la licencia para dar el servicio. Estas personas están reclamando como que a ellos se les está excluyendo de la ley de forma consciente para hacerle daño, para crearle una exclusividad a los navieros, cuando los navieros, los consignatarios de buques nunca han tenido el interés de hacer el proceso de suplir los buques, porque esa no es su línea. Que usted cree que tú bregando con palabras mayores te va a poner a estar peseteando, pero por Dios. Guillermo, y la situación de las banderas de los buques. En esa ley de comercio marítimo establece el abanderamiento de buques de conveniencia, lo que le va a generar a la República Dominicana mucho dinero por varias vías. Mira, solamente el abanderamiento de buques le va a generar... Explica lo que es el abanderamiento. El abanderamiento, todos los buques tienen que tener una bandera, pertenecen a un país. Para entrar. Tienen que tener, estar registrados sus documentos en un estado reconocido, un estado autorizado internacionalmente por el derecho público, y esa bandera, ese estado tiene control sobre esa embarcación. Ese tipo de abanderamiento se llama abanderamiento de conveniencia, porque tú no tienes que nacionalizar el buque, tú no tienes que pagar aduanales, aranceles aduanales para nacionalizarlo. Tú le pones los papeles, por ejemplo, Panamá es el registro marítimo más grande del mundo. Por ejemplo, las islas de Man, las islas de Hombre también lo tienen. Hay muchos países que tienen. Bolivia tiene registro de buque Bolivia tiene un callejón para salir al mar, para entrar tubería, para recibir productos. Es lo que le han dejado por acuerdos internacionales. Ellos tenían conflicto con Chile. Sí, ellos se juntaron con Perú, y en la guerra entre Chile y Perú, ellos perdieron y Perú le tomó toda su costa. Pero interesante es que en el 2001, creo que fue 2001, Bolivia recibió, creo que fue casi $20 millones por concepto de abanderamiento de conveniencia. Eso es sin contar que cuando se hacen esos abanderamientos, esos registros se llevan en el país. Y si usted le va a poner una hipoteca a ese barco, tiene que pagar impuestos en el país. Y si va a levantar la hipoteca, tiene que pagar los impuestos de levantar la hipoteca en el país. Si tiene, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si el buque es bandera venezolana, el capitán tiene que ser venezolano. En otros países exigen que exista una cuota de tripulantes de ese país. Existen también los solvellos, que son las inspecciones que se le debe hacer a la embarcación cada cierto tiempo, que tienen que hacerlas empresas registradas en el país. O sea, que aún sea una filial internacional, tiene que registrarse en el país y tiene que tributar aquí en el país. O sea, genera tributos. O sea, el comercio marítimo en la parte del abanderamiento de buques que está estancado en el Congreso, porque lamentablemente, aún habiendo un informe favorable de una comisión bicameral, el mismo está ahora intentando sacar a la República Dominicana de una constelación de normas que rigen el derecho marítimo, más de 50 normas, Martín, que datan la más vetusta del 1884, el Código de Comercio, la ley 3003 de policía de puerto, y una cantidad de normativas que afectan y que contradicen la ejecución del derecho marítimo. ¿Y por qué nosotros no tenemos los marinos mercantes? Eso está contemplado como hombres de mar. Ya de hecho la Armada Dominicana
hizo muchos avances y tiene una escuela de marinos mercantes en la que ya estamos cumpliendo con acuerdo con la OMI, la Organización Marítima Internacional, en la que ya aquí se está dando el carnet de hombres de mar. De hecho, en República Dominicana tiene una cuota no muy grande, pero tiene una cuota de participación en los cruceros, porque aunque tú vayas a un crucero como camarero, tienes que tener carnet de marino mercante, porque tienes que tener adestramientos específicos para dar servicio de camarero, pero dentro del buque tú tienes que manejar normas de incendio, normas de sobrevivencia, una cantidad de normativas que como marino te las tienen que dar, aunque tú vayas a hacer las funciones de un camarero, de un cocinero, de una ama de llaves, etcétera, etcétera. Guillermo, vamos de nuevo para atrás al caso Melusa. Déjame, quiero... No, espérate un segundito para que tú le aclares. Entonces los testigos van a tener que comparecer a diario. Bueno, a requerimiento, no sé si van, lo que le toque ese día tienen que ir, claro. Lo que le toque ese día. Claro, lo que le toque ese día tienen que ir. Porque es una lista, o sea, no, tú no vas a llevar un pueblo, porque entonces la audiencia va a tener No. La audiencia va a ser en el Centro Olímpico, en la Media Manzana, en la Media Naranja. Yo pensaba que iba a ser en el Centro Olímpico. Bueno, sería ahí la audiencia. Nada más ahí se puede hacer la audiencia, si va a ir todo el mundo cada vez que le toque. Ahora, lo que yo sí espero es que ese juicio sea televisado. Bueno, no, ese juicio debe ser televisado. ¿No es transparente? Sí, es un deber. Pues yo quiero que lo televisen, o sea, nosotros queremos verlo. Sí. El pueblo quiere ver qué pasa ahí. Bueno, ya está en la página, anoche veía a la periodista Nuria Piera, y en su portal ya lo colgó, que el que quiera verlo, ahí puede ver las acusaciones, ver los testigos y ver todo. Bueno, pero en el portal es la información, pero nosotros queremos ver el juicio, como se han televisado muchísimos juicios de ese nivel de relevancia, para que se sepan las cosas que tienen que saberse. Porque aquí queremos que todo quede claro. Y más aún, más ahora que dentro de los acusados figuran personas vinculadas a esta administración. O sea, que salga todo para que no quede nada entre tintas. Así que es transparencia que queremos. Transparencia, o sea, televisen eso y que todo el que tenga, aquí todo el mundo puede ser llamado por la justicia, eso no es ningún pecado. Mira, ahora usted lo que tiene derecho a defenderse. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora? Que dos de las familias más grandes de aquí económicamente se están matando. Bueno, pero que vayan y se defiendan, Martín. No, pues yo no me estoy refiriendo a eso, que están peleándose dos de las familias más grandes económicamente. Sí, no estoy diciendo de principio, tampoco no, pero están ahí, sale su nombre. No me refiero a eso, no me refiero al juicio. Estoy diciendo que aquí hay dos familias grandes económicamente que se están peleando. ¿Por qué se están peleando? No sé, yo pensaba que era el juicio. No, yo no estoy hablando de eso. Yo digo que hay dos familias grandes, yo digo que se están peleando. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué pelean los hombres? Bueno, hay dos cosas que se pelean. Los hombres pelean por su dinero o por mujeres. ¿Y habrán esas dos cosas ahí? No, yo no sé, porque el que sabe eres tú. Vámonos a un cambio y volvemos. Yo no soy, son los medios los que dicen. Vamos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Señores, hay que saber que uno pone en su lado. El domingo pasado hablábamos de cuando hay una gente bravita, una mujer bravita, es capaz de decir cosas y cosas. Bueno, hay que tener mucha cuenta. Señores, miren, siguiendo con lo del Congreso, el proyecto de ley de extinción de dominio. La extinción de dominio, ese proyecto de ley que está despertando pasiones y que ha creado... Y preocupaciones. Y que ha demostrado que ya el populismo mediático no tiene parangón. Ya tenemos ahora populismo legislativo. ¿Qué cosa es esa? Señores, miren, yo dije al principio del espacio que yo soy un esclavo de la ley. Y me siento ser un estudioso de ella. O sea, yo hago mi pinino y le dedico tiempo porque me apasiona. O sea, tengo la dicha, la bendición del Creador de que yo vivo de una profesión que me apasiona. O sea, a mí todos los días yo me levanto emocionado por ponerme mi toga o por estudiar un caso, preparar un escrito, recibir un cliente, ver una situación. Y este caso, viéndolo desde el punto de vista exclusivamente técnico, saquemos un poquito el populismo, el partidismo a un lado, vamos a quitar la paja para poder ver el trigo. Señores, esta ley no es nueva en América. Hay un caso concreto que es el que yo he estado revisando, que es el de Colombia. En Colombia la ley de extinción de dominio tiene más de 25 años. ¿Y cuántas reformas han hecho? Le han hecho más de 10 reformas y incluso hay un volumen de jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional colombiano, donde han corregido entuertos que el proyecto original, que la ley originalmente sometida y promulgada, generó distorsiones. Y ojo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Constitución de la República Dominicana, esa que fue votada en el 2010 y que posteriormente en el 2015 fue votada nuevamente porque ese sistema es se enmienda la Constitución Dominicana, pero sigue siendo la misma 2010, o sea, una Constitución ya que tiene 12 años. Esa Constitución es la envidia de la Europa. O escucha, Martín, esa Constitución Dominicana es la envidia de la Europa. En Europa no existen constituciones del nivel de la que tiene República Dominicana. Chile, en su discusión de reforma constitucional, uno de los estandartes que estaba exhibiendo era la Constitución Dominicana. ¿Por qué? Porque es una constitución que presenta derechos de tercera generación. O sea, el derecho a la salud en Europa no se reconoce como un derecho fundamental. El derecho a la vivienda no se reconoce en Europa y en muchísimos otros países, por decir algunos. O sea, entonces, a la luz de la Constitución que nos rige en la actualidad, que no es ni remotamente la Constitución colombiana, que fue con la que fue adoptado ese proyecto de ley en Colombia hace 25 años atrás, que ha tenido que ser reformado, ser frenado por decisiones del Tribunal Constitucional, ser frenado por decisiones de la Suprema Corte de Justicia, es el ejemplo que debemos ver. Porque nosotros abocarnos a conocer un proyecto de ley por conocerlo, y entonces ahí se da una situación que el presidente del Partido Moderno, Revolucionario Moderno, el señor Paliza, salió un video en redes sociales hace 2 semanas diciendo que sí o sí, que él va a bajarle a sus congresistas. Mire, distinguido presidente del partido y distinguido dirigente político y a todos en general, yo tengo quizá un error en percepción, pero yo entiendo que el PRM, que el PLD, que la Fuerza del Pueblo y que demás partidos, ninguno de ellos tiene un legislador. Ellos ninguno tiene un legislador. Porque los legisladores... ¿Son independientes? No, los legisladores son de la República. Independientes. De la República. La curul no es de... Claro, la curul no le pertenece al partido. Bueno, todavía es la desgracia que fallece un legislador, lo enjuician
y la curul se la dan al partido. Pues, no, el partido decide, presenta la terna, pero al fin no, presenta la terna, pero al final, ¿sabe quién decide? ¿Quién? El hemiciclo. Entonces, Bueno, pero no hay un solo, no, eso es una no hay una sola terna que haya presentado un partido. se llama ley de convivencia. Eso es lo mismo Sí, que pasa pero en las alcaldías, en la sala capitular, pero se acepta, pero en esencia, Martín, no es la regla. O sea, el legislador. Bueno, no es las normas, No, es que. pero es la regla. Es una perversión del sistema. O sea, Exactamente. el legislador, los legisladores no son de los partidos. Bueno, Después que usted se juramenta ahí. Después que usted le dio su voto, porque por eso el problema es que yo siempre voy a seguir insistiendo que tú sabes cuánto vale tu voto. Entonces, cuando tú votas, que tú eliges un legislador, tú le diste ya a él un cheque en blanco para que él decida por ti. Exactamente, pero vuelvo y te digo, o sea, él debe entender, el primero que debe entenderlo. Pero si estamos llenos de guagüeros, de riferos, de jodidos, ¿qué tú quieres? Está bien, pero ahí vamos a hacer. Hasta de narco. Estamos hablando de la conciencia que debemos tener al momento de elegir, pero en la realidad hay que guardar la forma. Si usted pertenece a un poder del Estado, usted no puede dirigirse al otro poder del Estado como que es un hijo suyo. ¿Cuántos poderes tiene el Estado, Martín? Bueno, son legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, son 3. tu líder Peña Gómez, nuestro líder Peña Gómez decía que son 4, porque el poder municipal existe también. Sí, bueno, fue el primero. El poder municipal, Mira, que es de Duarte. Yo no quiero poder dejar municipal. pasar la preocupación de la magistrada Miriam Germán. Y no queremos dejar pasar esa preocupación que ella tiene, que ella dice que la ley de extinción del dominio no quisiera que sea para retaliación. Bueno, ahí está un titular que salió del periódico. Teme que la usen para la extorsión. Y ella sabe por qué lo está diciendo. Pero ella lo sabe, pero lo mismo pasa, Martín, con la 155, la de lavado de activos. Yo digo 5-17. Sí, pero Lavado de activos y terrorismo. entonces, cuando el Congreso emite una normativa, debe primero, hay un error que comete el legislativo, y es que no está dando el vacation legally. O sea, no está dando la vacación legal, el espacio legal para dos cosas, para que el operador judicial y los entes del sistema, que somos los abogados, preparen la plataforma de recibir esa norma, porque incluso conocen proyectos de ley que ni siquiera le dan vista pública, ni siquiera no lo conocen. Ni siquiera lo discuten. Pero nosotros somos tan especial que cuando llevaron el caso de la Barry, esos descarados dijeron que ellos no tuvieron tiempo de leerlo. Bueno, pero con más razón. Entonces, ese espacio de preparación debe dejarse. Los congresistas no lo están dejando. Tu amigo y líder, que fue un 3%, digo, no, tu líder no, pero tu amigo, Saulo. El doctor Leonel Fernández Reina. No, señor. Saulo de Tarso, porque él tuvo 12 años y se arrepintió de todo. Él necesita 10 años más para ver si él puede enmendar las cosas que, como él es Saulo, se arrepintió, él quiere ponerla ahora. Pero mira, en el 1962, Guillermo, se preparó una ley de extinción del dominio y se le ocuparon a los Trujillo todos sus bienes. Sí, con esa ley, con una ley que expropió las cosas. Pero en aquel momento, Martín, el cuento era con un pedazo de papel. El cuento de hoy es con un código constitucional. Ese pedazo de papel que tu líder Balaguer decía que era un pedazo de papel. Él no era mi líder. ¿No era líder no, tuyo? nunca fue mi líder. Pero fue declarado el padre de la democracia. ¿Ustedes? Nosotros no. Bueno, no, nosotros no. No, porque tú tienes todos los libros de Trujillo, ustedes. Claro, porque es un personaje de historia. Hay que estudiarlo. Bueno, sí. Yo lo analizo tanto, leo. Es verdad, yo tengo más de 60, 70 libros de Trujillo y de la restauración de la República, porque son fenómenos históricos que tú tienes que leerlos. Yo estoy de acuerdo con Pero quien declaró a Balaguer el padre de la democracia fue el PRD, que era la mayoría en el Congreso. Pero no te lleves de eso, que el padre Zenón lo declaró a él benefactor y padre de la iglesia. Bueno, el tema es... Y los obispos, en esa ocasión que tu líder Balaguer pidió 10 de junio de 1960 que Trujillo fuera declarado benefactor de la iglesia. Los obispos, y él era insistente en eso, con todos los ministros, Balaguer es el que manda la comunicación, y los obispos le contestan
que ellos reconocen todas las bondades del doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Chevalier. Chevalier no le gustaba poner su origen haitiano. Y que ese título solamente lo podía dar el Vaticano. Mira, Eso se llama pasar la pelota. pasar la pelota. De las cosas positivas, porque es importante, fíjate, tú sabes que tenemos un problema con la extinción de las abejas. Las abejas, en Constanza, por ejemplo, no hay abejas. Y las abejas se están extinguiendo. Y las abejas son parte de lo que ayudan el ecosistema. Tú sabes que aquí había una empresa internacional que llegó al país que se llama Total, hoy Total Energy, Sí. que venía con un proyecto, no sé qué pasó, que te ponía en las estaciones de servicio, en la marquesina arriba, te ponía apiarios, te ponía la casa, la caseta plástica donde se pone el nido de las abejas. La caja de la abeja. Exacto, ya lo traía, eso era Total, no sé qué pasó, una iniciativa brillante. Es bonita, pero yo No voy sé a en qué decir quedó. algo bonito. En una casa en Constanza, en Jarabacoa, había un problema que habían 3 colmenas. Furiosa, la querían exterminar. Y hay un grupo de jóvenes que no llegan a 25 años, que están en el país entero rescatando las abejas. Es una cosa... No sería bueno documentarlo, Martín, traer a esos jóvenes. Vamos a traerlo, porque la verdad que... Sin las abejas no hay vida. Las sabes- abejas polinizan más frutos y más comida para el Tú ser sabes humano que el mismo que ser la humano miel- con tecnología. Sí, la miel puede durar 500 años sin descomponerse. Sí. Es- No se daña. sí, sin dañarse. Es fabuloso, óyeme, esos jóvenes con una edad y de manera como lo están haciendo ellos, de manera verdaderamente dedicada. Altruista. Sí, altruista, a defender la vida del planeta. Porque si no tenemos abejas, que nos vayamos cogiendo confesados. Deberíamos buscarlo, deberíamos traer algo sobre eso. Y voy a ver si saco un momento para llamar a la gente de Total Energy. Vamos a llevarlo a ellos. Para ver qué me dicen ellos, en qué está ese proyecto, que yo cuando lo vi en su momento me pareció fabuloso. Muy fabuloso ese proyecto de conservación. Pues miren, señores, ya en la parte final del espacio, pedirle que a nuestros legisladores que por favor tengan atención ante ese proyecto de ley y lo contrastemos con la experiencia en la aldea global de ese país hermano y amigo de la República Dominicana que se llama Colombia, que tiene esa legislación, ver los pros y los contras de ellos, lo que tienen, los beneficios, porque la idea no es sacar legislaciones que vengan a traerle dolor de cabeza a la sociedad, ni que puedan ser usadas como ariete para la extorsión, como dijo nuestra Procuradora General de la República, sino traer soluciones a nuestro país para prevenir ese flagelo de la corrupción y el narcotráfico. Guillermo, qué problema que el programa en pocos minutos. ¿Tú no le puedes poner unos minutitos? No, es que los minutos así mismo, que se llama es en pocos minutos que esto se va. Señores, el programa ha terminado, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Hasta el próximo domingo, Guillermo. Si Señores, Dios y usted así lo quiere. recuerden a Juan Pablo II, con el amor se corrige, con el amor se perdona. La próxima semana, si Dios y ustedes nos permiten, estaremos en sus hogares. Entonces, con mucho amor para todos los hogares de esta tierra, sin importar su ideología, amor y nada más. Amor para ustedes. Muy buenos días.